Y ahora vamos a iniciar con nuestra jornada del día de hoy, con un tema que nos ocupa y que ha sido también de muchos comentarios durante las jornadas que hemos venido desarrollando, el tema de la seguridad social. Para abordar ese tema tenemos a Jeffrey Lizardo, que es economista con especialización en sociología y bioética, cuenta con una amplia experiencia de trabajo en el área de política social, en particular en los temas de política social, protección social en salud, seguridad social, educación, pobreza, mercado de trabajo y articulación de las políticas económicas y sociales. En su haber tiene una amplia experiencia académica como docente de INTEC, Pucamaima, Centro Bonó, Universidad Católica de Santo Domingo, Flaxo Dominicana y el Caribe, docente del Instituto Interamericano de Desarrollo Social del BID en sus programas de República Dominicana, Nicaragua y Honduras. En INTEC se desempeñó como director de Economía, decano adjunto de Negocios y director de Desarrollo. Tiene una amplia experiencia de trabajo en el sector público, donde se ha desempeñado como director de Estudios Económicos de la Secretaría de Estado de Finanzas, director del Departamento de Desarrollo Social y Territorial de la Oficina Nacional de Planificación, hoy MEPIP, director general del Desarrollo Económico y Social y miembro del equipo de asesores del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. En la actualidad es gerente del Seguro Nacional de Salud, SENASA, donde también ha ocupado la gerencia financiera administrativa, ha sido consultor de UNICEF, OPS, UNPA, PNUD, BID, Freddie Ebert, Banco Mundial, USAID, Emory University, entre otros organismos e instituciones internacionales. En la actualidad es presidente de la Comisión Nacional de Bioética, fue miembro del Consejo Académico de Flaxo, República Dominicana, y del Consejo Nacional de Comité Coordinador de Participación Ciudadana, así como el Consejo Directivo de la ONG de Microcréditos Centro Dominicano de Desarrollo, donde fue su presidente en 3 periodos. Ha realizado múltiples investigaciones en las áreas de mercado de trabajo, pobreza, política social, educación, salud y ha editado varios libros sobre pobreza y articulación de las políticas económicas y sociales y se ha desempeñado como articulista del periódico como Hoy, El Caribe y El Listín Diario. Así que tenemos un placer de tenerte aquí, Jeffrey. Lo que te conocemos, sabemos de toda tu trayectoria. Es un honor tenerte, así que este público es para usted. ¿Cómo lo recibimos? Buenos días, es un placer estar con ustedes aquí. Voy a presentar desde aquí porque así no estamos encajonados y podemos hacer mejor un diálogo. La ventaja de estar en este día es porque ya ustedes han tenido 4 días donde este tema de protección social de alguna manera se ha tocado desde el inicio, cuando abordaron el plan de acción de Madrid. Y eso nos va a permitir un poco lo que voy a presentar, que ustedes me retroalimenten con algunos temas novedosos que han visto en el trayecto del curso y podamos iniciar un diálogo, un debate sobre este tema tan importante para el adulto mayor y sobre todo en esta época. Entonces comenzamos. ¿Por qué hablamos de protección social al adulto mayor? Bueno, esto quizás no debería tener respuesta, ¿no? Pero sabemos que, y me voy a enfocar mucho a América Latina, aquí hay algunos países, ¿no?, de la región. ¿Qué países? Sí, yo sé que está Puerto Rico, El Salvador, Costa Rica, ¿y quién? Nicaragua,
Paraguay, donde los temas de protección social, seguridad social han estado en el debate en todos estos países. Entonces, uno de los problemas de la región es las profundas inequidades que todavía se caracteriza, ¿no?, la situación social y que afecta de una manera desproporcional a la población adulta mayor. Y vamos a ver algunas estadísticas más tarde, por qué el tema de la equidad viene siendo quizá el principal desafío de los sistemas de protección social en la región. Porque estamos en un mundo también lleno de incertidumbres, que quizás la característica principal de esta época es la incertidumbre. Y si hay un grupo poblacional que le afecta la incertidumbre y afecta su calidad de vida, es los adultos mayores. Porque una sociedad que está envejeciendo, ya ustedes lo vieron al principio del curso, y vamos a ver algunos datos, y que se caracteriza por menos soportes familiares, y más demanda por servicios básicos de salud, sociales, entre otros. El otro tema es porque el tema de la protección social es una cuestión de derechos que se ven reflejados en los mandatos de cada país y también en las convenciones internacionales. Y aquí mencionamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de seguro se han abordado, y sobre todo el Plan Internacional de Madrid, que lo han visto esta semana. Entonces, un sistema de protección social tiene el siguiente objetivo. El primero es dotar de un piso básico de protección social a las personas, adultos mayores, de manera tal que puedan disfrutar de una calidad de vida digna. Y ahí, cuando hablamos de calidad de vida digna, la pregunta es: ¿qué es calidad de vida digna? ¿Cómo definimos, cómo las sociedades definen ese techo básico? Porque hay diferentes abordajes. Hay un ingreso mínimo. ¿Cómo se define ese ingreso mínimo? ¿Cómo se definen? Esto es fundamental porque las pensiones solidarias, las pensiones básicas, están asociados a este tema de cómo definir ese piso básico de protección social. También proteger a nuestros adultos mayores es un imperativo moral, es un imperativo ético y es un imperativo que aborda el tema de la justicia social. Y evidentemente lo que se busca es cómo potenciar la calidad de vida, que se traduzca en más años de vida sano. Y esto es importante, ya no estamos hablando de esperanza de vida, sino de esperanza de vida saludable, que es fundamental. Es el nuevo concepto de esperanza de vida sana, lo que implica un envejecimiento activo, con un nivel de inserción adecuado en los mercados laborales, sin discriminación, etcétera, etcétera. Ya esos temas ustedes lo han visto en el transcurso del curso. Ahora, ¿qué tipo de protección social? Hablamos de seguridad social en pensiones, hablamos de seguridad social en salud. Normalmente cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de pensiones, pero no necesariamente pensiones. También salud es fundamental, pero va a depender de los modelos que existan, porque ustedes tienen modelos como el de Brasil, que es un modelo donde hoy día las prestaciones de salud se entregan sobre la base de un sistema centralizado a nivel nacional. Creo que El Salvador también, ¿no? El Salvador, pero en otros países sí tienen un sistema de seguro que protege a alguna población y a otro. Por ejemplo, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social tiene una parte de salud también, tiene un seguro de salud. Sí. Salvador. ¿Qué diga? Que yo dije. Nicaragua tiene un seguro de salud, ¿no? Y el de Salvador
Con las FP, sí, las FP son pensiones en este caso. Ok. Entonces, El Salvador es un sistema, digamos, más centralizado, público, en la parte de salud. En Nicaragua tenemos el Instituto Nicaragüense, en Dominicana tenemos que lo vamos a ver aquí, el Seguro Familiar de Salud para toda la población. Y así cada país tiene un modelo diferente. Pero cuando hablamos de protección social, no solamente nos referimos a seguridad social, sino también a todo este abordaje de sistemas sociosanitarios que brinden continuidad en la atención, soporte al adulto mayor, nutrición, etcétera. No solamente servicios de salud. Ahora estamos hablando de cómo integrar los servicios, no tener seguridad social, pensiones aparte, tener salud aparte, sino cómo integrar los servicios con toda la parte de atención social y servicios que estén integrados, basados en la comunidad y articulados a otros tipos de servicios, que lo han visto también en el transcurso de la semana. Servicios básicos, vivienda, entornos amigables, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de seguridad social, en este caso, hoy vamos a abordar el tema de las pensiones, el tema de salud, el tema de sobrevivencia y discapacidad, aunque la sobrevivencia es un tema fundamental en los adultos mayores, sobre todo cuando la protección de la persona, le voy a poner el caso dominicano, el dominicano, ustedes tienen pensionados, adultos mayores que están pensionados, y la esposa no está cubierta. Entonces, si muere, o en algunos casos, adultos mayores que están pensionados, que la esposa está cubierta, pero si muere el adulto mayor, la esposa queda sin protección. Entonces, ahí es que hablamos del seguro de sobrevivencia, tanto en pensiones como en salud. Tenemos también la parte de asistencia social. La parte de asistencia social juega un rol fundamental porque provee colchones ante situaciones de emergencia y desastre, que se activan dependiendo de la situación particular del momento. Y otros servicios que se conectan. Por ejemplo, en la reforma dominicana, nosotros tenemos, además de pensiones, además de lo que llamamos el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, también tenemos servicios sociales para el envejeciente. Aquí está la DIDA. ¿Dónde está la DIDA? Acá, que es uno de los temas que, digamos, la ley dejó muy ambiguo, sin financiamiento, es un poco, pero está el abordaje de la protección social, servicios sociales al adulto mayor. Y cuando hablamos de protección social y de seguridad social, aquí no se ve el puntero. ¿Funciona el puntero? Me voy a referir a este modelo, a este marco, donde las políticas sociales deben estar articuladas a las políticas económicas. ¿Por qué? Porque las que le dan sostenibilidad a las políticas sociales son las políticas económicas. Y de la misma manera, la política social empuja la política económica. Entonces están estrechamente relacionadas. Entonces cuando hablamos de esta parte de adentro de seguridad social, aquí está el puntero, sí. De política social, tenemos las políticas sociales básicas, educación, salud, servicios básicos, empleo, como política social. Y nosotros aquí le llamamos como las políticas sociales que crean capacidades dentro del marco conceptual de desarrollo humano. Y las políticas de protección social, donde entra la seguridad social y la asistencia social. Aquí están los programas de transferencias condicionadas, que son muy famosos en la región, en América Latina. Lo importante es que ambos, tanto las políticas de protección social como las de creación de capacidades, deben articularse entre sí.
Y uno de los grandes desafíos de las políticas sociales en la región es la fragmentación. Hay mucha fragmentación de las políticas sociales en la región, en nuestros países, pero además esto debe darse en un marco donde las políticas económicas deben estar vinculadas. ¿Por qué? Porque las políticas de protección social y de las políticas sociales en general generan un círculo virtuoso que impactan positivamente el crecimiento. Y una de las cosas que hemos visto, quizá en la semana se ha mencionado, es cómo las políticas sociales de disminución de las brechas, de inequidades, eso expanden los mercados y cómo expande las demandas, expanden las capacidades también, las políticas sociales expanden las capacidades de la población, mejoran la productividad y eso genera un círculo virtuoso y afecta el crecimiento económico de manera positiva y en la medida en que crece la economía, en este contexto de política social, se genera más ingresos y de esa manera generamos círculos virtuosos. O sea que las políticas económicas nunca deben verse, las políticas de protección social, desvirtuadas, desvinculadas a las políticas económicas. Gran parte de los problemas que tienen nuestros países tiene que ver con la falta de financiamiento, la ausencia de financiamiento y tiene que ver con este tema de vinculación de políticas económicas y sociales. Ustedes saben, los recursos en los países compiten entre sí. O sea, los recursos de protección social compiten con lo de educación, compiten con lo de salud, con lo de vivienda. Entonces, para el tomador de decisión es importante tener claro este modelo conceptual, porque aquí lo que estamos generando es sinergia y articulación dentro de las políticas sociales y de las políticas sociales con las políticas económicas. Entonces, vamos a ver el tema de pensiones primero y después vamos a ver el tema de salud. Entonces, pensiones, evidentemente que constituyen uno de los pilares básicos de los sistemas de protección social, porque protegen a las personas, adultos mayores, una vez terminado su tránsito en el mercado de trabajo. Y buscan proveer ese ingreso mínimo, ese piso social, ingreso suficiente para que los beneficiarios dependientes puedan disfrutar de una buena calidad de vida. Esto es fundamental. Y por su lado, las políticas, la seguridad social en salud, lo que busca es impulsar la cobertura universal en salud. Y cuando hablamos de cobertura universal de salud, es 3 elementos. La población recibe los servicios de salud de calidad. El segundo elemento, que satisfacen sus necesidades, que están vinculados a la carga de enfermedad y al perfil epidemiológico de la población. Y como consecuencia, protegen a la población del gasto bolsillo, brindan protección financiera. Entonces, cuando hablamos de seguridad social en salud para impulsar la cobertura universal, servicios de calidad que satisfacen las necesidades más esenciales, las prioritarias. Y lo vamos a ver un poco más tarde, porque esto es importante. Porque hay países que tienen de todo, cubre de todo, pero no cubre nada. O sea, y hay países que definen su cobertura, pero en esa definición de cobertura, los servicios esenciales no están cubiertos. O establecen techos, copagos que alejan al afiliado, a la población, del servicio, que tiene que ver con la protección financiera. Entonces, esos 3 elementos tienen que darse en una seguridad social en salud para cubrir, para impulsar la cobertura universal.
Entonces, en pensiones. Miren, en pensiones. De esta semana comenzamos a hablar. Ustedes creo que tuvieron a Clara o a alguien hablando de envejecimiento, del tema demográfico. Y es un tema muy interesante y un tema que va a impactar mucho el tema de la pensión. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento sistemático de la esperanza de vida. Sistemático. Por primera vez estamos hablando de cuarta edad. Ya no estamos hablando de tercera edad, sino estamos hablando de cuarta edad. Y la esperanza de vida está aumentando en alrededor de 4 años por década. Lo nunca visto. Y esto va a seguir dando saltos. Como consecuencia tenemos una creciente población adulta, pero al mismo tiempo el mercado laboral está sufriendo cambios significativos, con un impacto disruptivo en de la tecnología en el empleo. Y aquí lo vemos en los países nuestros, lo vemos Uber es el mejor ejemplo. El chofer de Uber cotiza en algunos de sus países. Ustedes conocen a algunos jóvenes que están trabajando muy bien desde su casa, desarrollando para una empresa en Rusia. Conocen a algunos jóvenes, cotizan esos jóvenes. ¿Qué va a pasar con el tema de las pensiones de esta población? Entonces, eso es parte de los cambios. Hay una erosión sistemática de la fuente de cotizaciones en la seguridad social. Y lo vamos a ver cada vez más. Lo cual ya está abordando un problema sustancial en el sistema de pensiones. Y tenemos las crecientes brechas sociales. Todavía seguimos teniendo sociedades inequitativas. Por eso la indignación. No solamente en América Latina, ustedes vieron también en Medio Oriente, de países movilizándose, en Europa. La creciente movilización, indignación, tiene mucho que ver con todo esto. Ya ustedes vieron esto, pero para que ustedes vean, aquí, este es el caso de, por ejemplo, la esperanza de vida. Pero lo que quiero llamar la atención, miren esto, es este salto que da ahí, este punto de inflexión, sobre todo en esta década. Ya ustedes lo vieron, pero esta azul es Costa Rica. Esto es el 2018. Desde el año 60. Ustedes ven que hasta los años 80, el punto de inflexión, pero el punto de inflexión fuerte se da en la presente década. El verde es el mundo, el amarillo América Latina y República Dominicana, y este Honduras, para poner algunos países, para no llenarlo de países. Y estos saltos van a ser mayores en la próxima, eso se lo presentó Clara, ¿no? Pero miren esto, la población de 65 años y más, miren el salto. Este es Unión Europea, que ya tiene cerca de 20% de la población, de 65 años y más. Ya no estamos hablando de 60, ¿eh? No estamos hablando de 60, estamos hablando de 65 años y más. Este es Costa Rica, el rojo Cuba, este es Uruguay, y después tenemos Dominicana, Honduras, América Latina. Este es América Latina. Pero esto va a seguir proyectando, va a seguir. La desigualdad, estos son algunos de los datos por países. Ustedes ven cómo esta es la distribución de ingresos por quintil de ingresos. Los de arriba son el quintil quinto, el más rico. Esto es por decirle, perdón. Este es el decil 10 y el decil 1. Tú tienes, por ejemplo, el caso de República Dominicana, decil el 10% más pobre recibe el 6% de los ingresos,
el 10% más rico, el 30%. Pero es un tema que usted lo ve en Guatemala, que usted lo ve en todos los países. Siendo la sociedad, por ejemplo, Uruguay, una de las más equitativas, pero todavía con unos niveles de desigualdad muy altos. Entonces, este otro de los problemas, y le voy a presentar un dato dominicana. Esta es la tasa de cobertura de pensiones de la población de 60 años y más. Pero esto lo van a ver igualito en América Latina. Cuando ustedes buscan los datos de América Latina, en Dominicana solamente el 14% recibe pensiones de los 60 años y más. Y buscamos los datos de 65 y más y es más bajito. Pero si lo vemos por el quintil 1, que son los más pobres, el 20% más pobre, el 6% recibe una pensión. Y el 24% del quintil 5, de los más ricos. O sea, hay un problema, hay una brecha actual. O sea, además del mundo que nos viene, del mundo que viene, es que hay una brecha también que llenar actual. O sea, hay un tema de pensiones muy serio. Entonces, ¿qué dos desafíos tienen los sistemas de pensiones? Tiene un desafío, número uno, un desafío de sostenibilidad social. Porque siempre se habla de sostenibilidad financiera. Se habla siempre de recursos, necesitamos más recursos en todos los países. Nicaragua fue por aumento de cotizaciones, la gente salió a la calle. Hoy salió en el periódico, ustedes ven todos los días, en España esa es la discusión, en Uruguay ahora con las elecciones esa es la discusión. Un tema de recursos, que los recursos no dan y que vamos a tener que hacer algo, pero yo creo que la primera crisis no es de recursos, la primera crisis es social. Es que los sistemas de pensiones no están abordando la problemática y no están digamos, resolviendo los problemas que ya hemos visto. Y por eso el movimiento No AFP de Chile, parte de la indignación de Chile tiene que ver con un proceso acumulado de un sistema de pensiones que ya cumplió la adultez y cuyos niveles de reemplazo están por debajo del 40%. O sea, la gente se cotiza después de 30 años con 40% de su último salario. Usted dirá, bueno, pero si ese salario es un 30%. En Dominicana estamos hablando de 22 a 33%. Pero cuando usted le suma eso, usted dice, bueno, 40 puede ser bueno, 30 puede ser, pero depende de qué salario. Si es de un salario muy bajo, entonces la gente dice, pero además de eso, si tenemos un sistema cuya arquitectura y gobernanza está privilegiando los sectores corporativos, eso genera más indignación. En Dominicana, las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, tienen unos niveles de rentabilidad que multiplican 20 veces lo que ellos invirtieron, su patrimonio y su capital por año. Y llega un momento en que eso va a generar indignación. Va a generar indignación. Entonces tenemos también un tema evidentemente financiero. Por las brechas que se dan, pocas cotizaciones, poco recaudo y muchas necesidades. Pero para nosotros el gran desafío de la equidad, un problema de equidad serio en los sistemas de pensiones. Y bueno, los modelos de protección social, esto es un trabajo de la socióloga Sonia Fleury, brasileña, Estado Ciudadano, donde ella mapea un poco la ideología detrás de los modelos de protección social, donde habla de un modelo asistencial, que es el modelo, digamos, liberal, el modelo que muchos países están planteando, desde la reforma de Brasil a la reforma de otros países de la región,
vamos a esto dejárselo a la gente, o la gente es la responsable de eso. Vamos a dárselo a la gente. Usted es responsable de ahorrar. La vejez es responsabilidad suya. Y yo quisiera preguntar, ¿ese es el modelo que deberíamos seguir? Para una gente pobre que nació pobre, ese es el modelo que deberíamos, un modelo residual, filantrópico, porque es el modelo que nos han estado vendiendo, donde yo tengo que ahorrar y mi pensión depende de lo que yo ahorre y de mi capacidad de ahorro. Bueno, eso está bien para que pueda ahorrar, pero ¿qué porcentaje de la población puede ahorrar? La mayoría sobrevive. Si nosotros vemos los datos de Dominicana, el 70-80% de la población cotiza con unos salarios que están por debajo de los $400. El 80% cotiza por debajo del salario de $400. Multiplique $400, vamos a suponer que esa persona tuvo la dicha de mantenerse 30 años cotizando, porque esa es otra dicha. 30 años cotizando permanentemente porque no hubo disrupción en el mercado laboral. Entonces diga, y terminó con un 25% de $400. ¿Cuánto es 25% de $400? $100. $100 es suficiente. Bueno, ustedes ya han podido salir en Dominicana, ustedes se dan cuenta si $100 da, ¿no? ¿Verdad? Pero si a eso usted le suma un sistema de salud que tampoco protege al adulto mayor, porque no tenemos una cobertura diferenciada para el adulto mayor, donde tiene que pagar copago, donde tiene un techo de $1.000.000 y si pasa de esa enfermedad tiene que vender todo o dejarse morir. Entonces, ese es el modelo. Ese es el modelo que nos han querido meter. Ese modelo residual, donde el beneficio es en base a prueba de medio. Y si yo te doy un beneficio, tiene que demostrarlo a través de estos sistemas de identificación de beneficiarios que existen en los países. Y esto es muy famoso porque esto inició en Inglaterra a finales de los siglos XIX, final de 1800, con la famosa Poor Laws, la ley de los pobres. Después tenemos el modelo bismarckiano, que es el modelo que se traspasa a toda la región, pero es un modelo que también ha caducado, porque es el modelo de que la seguridad social está montado sobre la base de las cotizaciones, pero es un modelo que va dirigido ¿a quiénes? A la población asalariada, pero también con muchas dificultades, porque es un modelo con muchas limitaciones y tiene su referencia en la reforma de Bismarck, que fueron traspasadas a América Latina con el apoyo de la OIT en los años, en el siglo XX. Y muchos de los modelos, muchas de las cajas que existen en la región, Centroamérica sobre todo, son modelos bismarckianos. Algunas de las cajas que son fondos de reparto para poblaciones que están asalariadas, etc. Y después tenemos el modelo de protección social, que tiene su referente en Beveridge, en Inglaterra, ya más reciente, y es un modelo enfocado a derechos para toda la ciudadanía y ya plantea diferentes pilares, pensiones solidarias, etcétera, etcétera. No me voy a detener mucho aquí, ustedes tienen esta presentación. Entonces tenemos modelos de protección social multipilares, un modelo donde hay un segmento dirigido para segmento de la población que no tiene capacidad contributiva, o sea, capacidad de pagar, de ahorrar, que son los más pobres, y normalmente se financian con impuestos. Después tenemos el pilar de la población con capacidad contributiva,
que ya sea por impuestos o por cotizaciones, y después tenemos modelos, un pilar complementario o voluntarios, que pueden ser obligatorios con cotizaciones. Normalmente esos son los pilares de los sistemas de pensiones en la región. Ahora bien, los pilares pueden tener reparto, lo que le llamamos reparto o cuentas individuales, que digamos son y hay mezcla de los dos, como son el sistema de cuentas nacionales de Suecia, pero no vamos a ver en detalle, sino el modelo de reparto, que es el modelo tradicional, donde los trabajadores cotizan, va a un fondo común y después de cumplir ciertos requisitos, se le da unas pensiones. El problema del modelo de reparto, bueno, el modelo tiene solidaridad intergeneracional. ¿Por qué? Porque los que cotizan hoy son los que pagan las pensiones de los que ya se cotizaron en algún momento, ya los que están jubilados, ¿no? Que los que están pensionados. Va a un fondo común, los beneficios son definidos. Estos modelos de reparto dicen, bueno, a los 65 años, 60 años, yo me voy con el 80% de las cotizaciones, del último salario, ¿no? Esos son los modelos de reparto. Ahora las contribuciones van cambiando con el tiempo porque los modelos van ajustándose. Y después están los modelos de cuentas individuales, que es el modelo que está de boga ahora en muchos países, pero que últimamente ha tenido una retranca, ha ido para atrás, porque también se ha demostrado que esto no es la solución. Se nos quiso vender como el modelo que es el basado en el ahorro individual. Cuando hablamos de cuentas individuales, es como el cochinillo, ¿no? ¿Te has visto el cochinillo donde te ahorra? A mí me hubiera gustado traer un cochinillo. Entonces usted va entrando dinero. Lo único que el cochinillo no lo maneja usted, porque si lo maneja usted después gasta el dinero, ¿verdad? Lo maneja una entidad, normalmente privada, que se llama administradora de fondos de pensiones. Ellas se ganan lo suyo y se ganan bien lo suyo, y dependiendo de lo que usted tenga en el cochinillo, usted se va a pensionar. O sea, es su problema. Dependiendo de qué tan grande es el cochinillo, qué tan grande es su cuenta, es que usted se va. Entonces los beneficios no se definen en ese modelo. No se definen. En esos modelos hay países, por ejemplo Perú, alguien de Perú, aquí no es de Perú, pero en Perú fue interesante porque hubo una ley que donde los afiliados pueden coger el cochinillo y llevarse el 85%, el 95% lo puede utilizar antes de pensionarse. Lo puede utilizar el 95%. En el caso dominicano da risa porque si el cochinillo no se llenó entero y se quedó muy bajito, las autoridades le permiten aquí dominicanas que usted lo coja y lo gaste. Sí, entonces ese cochinillo nada más sirvió para engordar el que administró esos pequeños ahorros, pero no se convierten en pensiones porque se le devuelve. Si usted no tiene suficientes recursos, o sea, si no se llenó el cochinillo, yo se lo regreso. O sea, no tiene sentido tampoco. Porque las pensiones son pensiones. Después hay modelos donde combinan reparto y cuentas individuales. Bueno, voy a pasar, este fue el debate que se dio en los 90 cuando se hizo muchas de estas reformas en América Latina de pasar modelos de reparto a cuentas individuales, donde se enfrentaron dos instituciones que fueron OIT y Banco Mundial. Banco Mundial diciendo, este es el modelo, porque Banco Mundial lo que está pensando es en plata, y OIT en piso social, y entonces OIT estaba impulsando reparto con capitalización o con cuentas individuales, como una mezcla, y Banco Mundial dice, nada de reparto, todo cuentas individuales. Se impuso en muchos países, El Salvador fue uno de ellos, El Salvador, el modelo chileno, que fue el primero. Entonces, Mesa Lago, que es el que más ha estudiado el tema de la reforma de seguridad social,
identifica dos tipos de reformas que son los estructurales y no estructurales. Las estructurales, como el caso de Chile, Bolivia, El Salvador, México, que son sustitutivas, o sea, y Dominicana, y entra Dominicana, donde el sistema público desaparece. El mixto, en el caso de Argentina, Uruguay, Argentina es interesante, Argentina volvió para atrás. Hizo la reforma y vino Cristina y dijo, no, vamos a retomar el modelo anterior. Y modelos paralelos como el Colombia y Perú. Entonces aquí tenemos tenemos 10 países ahora mismo en cuentas individuales. El último país que entró en cuentas individuales fue República Dominicana. Es interesante porque de 2003, ningún país de América Latina, América Latina tiene, sacando el Caribe y sacando Norteamérica, menos de la mitad de los países están en cuentas individuales. Entonces el último fue Dominicana, que cerró el sistema de reparto. Nosotros somos lo más parecido a El Salvador y a Chile, ¿no? Son los 3 modelos más puros de cuentas individuales: Chile, Salvador y República Dominicana, porque cerraron el modelo anterior. Eso no significa que coexistan con otros modelos. Por ejemplo, en Dominicana es interesante. Los legisladores, como no creen en esto, se crearon un instituto y tienen 100% de pensiones aseguradas. La Suprema Corte de Justicia, como no creen en esto, tiene su propio sistema. Los maestros impusieron con huelga y de todo su sistema, que es uno de los sistemas mejores que hay, porque se van con el 100% de pensiones. Indexada además, que ese debería ser el deseo de todo el mundo. Los médicos ayer, si ustedes leyeron la prensa de hoy, el periódico que dan gratis aquí, van a ver que la primera plana es que los médicos lograron el 100% de sus pensiones del último salario. No, pero para los que están en reparto, porque aquí lo que están en reparto. Pero bueno, eso no significa que estos modelos, por ejemplo, Chile es un modelo muy puro, pero los militares están fuera. Los militares aquí también están fuera de pensiones. O sea, no tienen el mismo sistema de pensiones. Entonces después tú tienes Perú, que coexiste con... Perú y Colombia son modelos muy parecidos, coexisten los dos modelos. Bolivia es interesante porque cerró reparto, pero en el año 2010 echó para atrás. En el año 2010 echó para atrás. Lo mismo que Argentina, en el año 2000, cuando estaba Cristina, fue como en el 2012 por ahí, que también echó para atrás, 2014. México hizo la reforma en el 97 y tienen sus afores. Panamá en el 2000 y Costa Rica, que es un régimen complementario obligatorio. Es interesante porque Costa Rica lo que hizo fue que dejó su sistema básico de reparto y sumó un sistema complementario que debería ser como el norte de la reforma en muchos países, porque se dan las dos cosas buenas de los dos regímenes. Porque hay cosas que tienen bueno las cuentas individuales. En el caso de Costa Rica son administradas por operadoras de pensiones complementarias. Pero bueno, solamente en las cuentas individuales, vamos a ver los supuestos. Esto funciona bajo estos supuestos. Y voy a preguntarle si eso se cumple. Si eso se cumple. La primera es que las personas ocupadas en el país estén en posición de cotizar a las pensiones, es decir, que sean asalariadas y que los empleadores estén formalizados. ¿Se cumple en todos los países? ¿Qué ha pasado con el sector informal? Es más de la mitad de la población ocupada. ¿Y qué pasa con los informales? No cotizan. Entonces no es un modelo de... ¿sí? Y no reportan. Entonces, que el porcentaje de cotizaciones sea lo suficiente como para asegurar la pensión, que garantice un mínimo de calidad de vida para el pensionado.
En Dominicana nada más aportamos el 8% del seguro, del salario. Con salario bajo y el 8%, no es verdad que vamos a tener cochinillo lleno. No vamos a llenar el cochinillo. Va a tener pensiones dignas, aquí no se llena. No hay manera de llenarlo. Con salario bajo, o sea, que su salario actual no sea bajo y esté por encima del salario que permite que el trabajador no sea pobre. Ojo, muchos países lo que hacen es que reportan con salario bajo, muchos empleadores. Que las cotizaciones se mantengan a través del tiempo. En Dominicana son 30 años. Ustedes saben, nosotros le pedimos un dato a la Superintendencia de Pensiones. Dime, pensiones, ¿cuáles son la cotización promedio por grupo de edad y por género? Para saber, porque hay un tema, que las mujeres cotizan menos que los hombres. ¿Por qué cotizan las mujeres menos que los hombres? Por las oportunidades laborales, la tasa de participación es más baja, pero también por todo el tema de la reproducción, etcétera, etcétera. Entonces entran más que los hombres y la tasa de participación es más baja. Ustedes saben que aquí en Dominicana, menos del 50% de lo que ha cotizado el sistema de 2003 al 2018, menos del 50% ha cotizado todo el tiempo. Nada más ha cotizado la mitad del tiempo. Y usted dirá, pero bueno, eso es válido para algún segmento de población. Quizás para los adultos mayores, para los más adultos. Y no, hasta para los jóvenes es lo mismo. Por ejemplo, de 100 meses en el mercado laboral solamente han cotizado la mitad. ¿Qué significa? Que el cochinillo no se va a llenar, no se llena. Y que la rentabilidad real de los fondos de pensiones sea positivo. En Dominicana fue negativa en 3 años, pero ha sido bien en Dominicana. Pero en otros países ha sido negativa. Entonces, con una rentabilidad negativa se come el cochinillo. Porque el cochinillo depende de la rentabilidad real de esos fondos. Si es negativa, se va bajando, ¿no? Entonces, miren estos datos. Población que aporta, eso en cuentas individuales en la región. Chile, un 34% de la población no aporta. Porque la otra pregunta es si ese 65% está aportando todo el tiempo. Esto es de lo que aportaron alguna vez, o estaban aportando en ese momento, que es el diciembre de 2018. Miren Costa Rica, 65%. Esto es en el pilar complementario obligatorio. Pero mire Dominicana, menos del 40%. ¿Por qué? Porque la informalidad es muy alta en Dominicana. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todo esto que no están? El Salvador, 24%. Estos son datos de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones. Ustedes lo pueden buscar en la página de IOS. Proporción de afiliados que efectivamente aportan. De lo que están, ¿cuál efectivamente aportan? Mire, la mitad. La mitad. Solamente en Panamá, que es un sistema nuevo. Este es el sistema para empleados públicos y este es el sistema para el resto, porque está dividido en dos. Pero quitando Panamá, que esto es poca gente. Pero es la mitad de la gente, mire. Mire El Salvador, que llama la atención. Solamente el 22% aporta. Porque en Dominicana está aportando la mitad, en Chile la mitad. En Dominicana tenemos una ventaja que tenemos recaudo centralizado, sí. No, porque en Panamá hay 2 reformas, digamos, se pudo haber sumado, pero lo que pasa es que los datos yo los presentan de esa manera. Este es empleados públicos que tienen un pilar de aportes individuales y este es el resto que está en la caja panameña. Entonces, ellos lo dividieron en 2. México, muy poco también.
Fondos administrados en relación al PIB, pero hay mucha plata, eso sí, mucha plata. En Dominicana ya tenemos el 16% de los fondos acumulados del PIB. En El Salvador, 42% del PIB. Y en Chile, 71%. Eso sí, hay mucha plata. ¿Y para qué esa plata? La rentabilidad bruta depende, ha sido muy baja en El Salvador a diciembre, los últimos 10 años. Dominicana ha sido la mejor de todas. Y en otros países, entre más baja la rentabilidad, menos crece el cochinillo, ¿no? Entonces, si no crece mucho el cochinillo, ustedes ven que hay muchas situaciones que se están dando, que no vamos a tener pensiones. Aquí vamos a tener una crisis de sostenibilidad social enorme en la región. Lo de Chile va a ser chiquito, el movimiento no AFP va a ser chiquito para estos 10 países. ¿Dónde se invierte? Bueno, porque una de las cuestiones es que estos recursos son buenos porque los vamos a utilizar para la economía, para impulsar la economía, pero muchos países ya lo están invirtiendo fuera de los países. Si usted lo invierte fuera, entonces no tiene impacto en la economía. Chile tiene el 40%, Perú. En El Salvador y Dominicana no está permitido la inversión de los fondos de pensiones fuera del país. Pero desde que lo permitan, entonces más de la mitad de esos fondos se van afuera, buscando rentabilidad. ¿Y dónde lo usan? Bueno, en El Salvador 56% para pago de deuda y en Dominicana 74%. O sea, pago de deuda significa que es para compra de bonos que financian el déficit de los gobiernos, ¿no? Que tampoco tiene un impacto en la economía. O sea, porque un argumento de estos sistemas es que tienen un impacto en la economía, porque son recursos que son, va a invertir nuevas empresas, invertir viviendas, invertir, y realmente no está sucediendo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tienen estos? Baja cobertura de la población, baja densidad de cotizantes, aumento sistemático de la esperanza de vida, bajo aporte, bajo salario, baja tasa de reemplazo. Mire la tasa de reemplazo. Dominicana, eso fue estimado por la OCDE en un estudio que hizo en el 2015. Aquí la de Chile todavía estaba un poco alta, Dominicana la más baja. El Salvador, no sé si está estimada la del Salvador en un 46%, pero la cuestión es que la tasa de reemplazo en los países donde hay cuentas individuales es muy baja. República Dominicana, México, Chile, Salvador, muy bajas, ¿no? La tasa de reemplazo es cuál va a ser su pensión comparado con su último salario. ¿Está bien? ¿Cómo transitar hacia un modelo de impulso de equidad? Bueno, tenemos mala noticia, pero ¿qué podemos hacer como país? Hay que hacer reformas integrales. Pero ¿cómo hacer las reformas integrales? Primero hay que integrar los sistemas de protección social. Hay mucha fragmentación. Todos los países tienen programas de asistencia social. Hay que coordinar, hay que sumar, hay que eliminar. Hay programas de transferencia condicionada que hay que también consolidar. Se plantean muchas reformas paramétricas. Esta es la solución de los mismos que defienden la reforma, pero tampoco esto por sí resuelve, que es aumentar la edad de pensión. Por ejemplo, en Dominicana se está planteando, bueno, en vez de 60 años, vamos a subir 5 años más. Tiene sentido que vaya movilizándose la edad de pensión. ¿Por qué tiene sentido? Porque la esperanza de vida va aumentando. Y tú lo que buscas es pero hay que crear condiciones para que el adulto mayor se mantenga en el mercado laboral. Porque si usted le pone barreras, que ya la vimos en este curso, toda la barrera del mundo, entonces ¿cómo vamos a mantener, cómo lo vamos a mantener en el mercado laboral? Con todas estas barreras discriminatorias. Aumento de cotización, este fue el problema de Nicaragua. Aumentaron la cotización y la gente salió a la calle. Aumento tiempo mínimo para cotización. Aumento de tiempo mínimo para cotización es igual a aumentar la edad, porque entre más tiempo tú necesitas, más edad necesitas estar cotizando.
Y sobre todo, más incentivos para aporte voluntario, o sea, que la gente pueda aportar más dinero de manera voluntaria. Pero, digamos, la clave está aquí. Hay que introducir pilares solidarios basados en reparto, donde garanticemos pensiones mínimas y que combinemos con aportes complementarios basados en cuentas individuales. Esto hay que hacerlo enfrentando las inequidades, sobre todo que se dan, sobre todo en las mujeres, y la gran pregunta es cómo incentivar las cotizaciones en un contexto de formalidad. Esto implica financiar en base a impuestos. Entonces las soluciones pasan por una mezcla digamos, de políticas públicas basadas en un financiamiento que defina un pilar solidario financiado por impuestos. No hay manera de que sea financiado por cotizaciones. Aquí no va a cambiar la informalidad va a seguir aumentando, porque la tecnología aumenta la informalidad. El impacto, los Uber, el trabajo en casa, eso aumenta el trabajo individual. ¿Quién paga? Ahora se está hablando de que los robots deberían pagar también. ¿Ustedes no vieron la noticia? Porque donde los robots están reemplazando mano de obra, deberían pagar también seguridad social. Pero esto exige pactos sociales donde se prioricen a los más necesitados. ¿Quiénes son los más necesitados? La población adulta, mayor. Son los más necesitados. Y aquí es que deberíamos priorizar. Por eso exige un pacto social de los países, exige cohesionar todas estas políticas públicas de asistencia social dirigida al adulto mayor y definir pisos solidarios y pisos básicos para esta población. Rápidamente, salud lo han visto, pero en salud hay temas de brecha de cobertura universal, pobres resultados de salud, alta carga de enfermedad, alto gasto de bolsillo, pobre experiencia del usuario. Esta es un poco un dato de cobertura de seguro de salud en algunos países de la región. En América Latina está cerca de un 67%, Dominicana ha mejorado. Cobertura no significa que tenga protección, cobertura efectiva. Porque tú puedes tener cobertura de un seguro de salud que no es efectivo, porque no, hay muchas limitaciones, hay copagos, no todo está cubierto, etcétera, etcétera. Lo va a pasar más rápido. El gasto de bolsillo sigue siendo la tarea pendiente. ¿Gasto de bolsillo qué significa? De lo que yo tengo que financiar, de mi bolsillo, cuando voy al médico, cuando demando un servicio de salud. En América Latina, el gasto de bolsillo todavía está por encima del 30%, es muy alto. Es muy alto, o sea que el 30% del gasto de salud se financia por bolsillo. Es muy alto. Dominicana, con la reforma, se ha quedado en 43 y está subiendo. Mírenlo ahí, esa es Dominicana. Tenemos países como El Salvador, que no lo tengo aquí, pero El Salvador ha disminuido bastante el gasto de bolsillo con una reforma que hizo enfocada a la atención primaria, y no a través de seguro de salud. Con la ministra, ¿cómo se llama la ministra? Exactamente. Una reforma de 10 años con resultados bastante buenos. Un ejemplo, la ministra de Salud de El Salvador. Y Colombia, que tiene un gasto de bolsillo de lo más bajo en la región y con tendencia al alza también. Tenemos brechas, la mortalidad infantil sigue siendo alto, Dominicana todavía es alta, altísima, pero mire El Salvador cómo ha logrado desde el año 91 hacer sin seguridad social. Sin seguridad social El Salvador logró, porque también los seguros sociales no son la panacea, aunque la OMS en el tránsito hacia la cobertura universal dice la mejor manera es teniendo seguros de salud. Porque los seguros de salud tienen una ventaja que explicitan las coberturas e identifican a la población. Pero El Salvador lo logró reducir la mortalidad infantil al 2017.
Y el otro tema es que la carga de enfermedad está aumentando. ¿Cuál es la carga de enfermedad? Ahí se ve bajito, pero no se ve. Pero esto que era en los 90, las enfermedades transmisibles y materno-infantil ya no lo son. Solamente la materno-infantil todavía sigue siendo alta, pero esto que es azul son las no transmisibles y ahora son las altas. Los cánceres cardiovascular, metabólica y los desórdenes, la salud mental, los desórdenes mentales. Y después los verdes, que estaba bajito aquí, está alto aquí, que es la violencia, los accidentes de tránsito y los homicidios, y etcétera, etcétera. ¿Ustedes cómo ha cambiado? Entonces Dominicana es medio sui generis porque todavía tiene, coexiste con algunas cargas de enfermedad de los 90 y cargas de enfermedades nuevas. El 30% de la población dominicana de 18 y más tiene hipertensión, la mitad no lo sabe y son bombas andantes. El 14% de toda la población tiene diabetes. En el último estudio del año pasado, la mitad, menos de la mitad lo sabe. Que ese es uno de los... Entonces, tenemos presiones por el lado de la demanda, además de los rezagos que tenemos en salud, tenemos una población en proceso de envejecimiento, tenemos una población que demanda más derechos, lo cual es bueno, que está más empoderada, tenemos cambios epidemiológicos, la carga de enfermedades crónicas o no transmisibles y la reducción del soporte familiar. Y por el lado de la oferta tenemos cambios en los sistemas sanitarios, que son más actores, más fragmentación, tenemos más complejidad en el sector sanitario, el impacto de la nueva tecnología sanitaria es disruptiva en el sector y va a ser disruptivo. Ojo, va a ser muy disruptivo en el sector. Hay una terapia génica, que son medicamentos génicos, que son medicamentos personalizados, con costos que están por encima de $300,000, $400,000 por terapia. Entonces, que ya está en el mercado. Novartis tiene 2 terapias en el mercado, que son terapias personalizadas, con efectividad de un 83-90% para algunos mielomas múltiples, pero cuyo costo están por encima de $400,000. Entonces, las terapias individualizadas va a ser el nuevo boom, pero ¿cómo financiamos el costo de esta terapia? Y el tema de las nosocomiales, un tema serio, el impacto de los antibióticos. Los antibióticos los estamos comiendo todos los días, desde el café que estaba ahí hasta todo, más el manejo, y cada vez va a ser más difícil, más costoso mantener la seguridad y calidad clínica. Entonces, evidentemente que un modelo sanitario es importante, el tipo de modelo que tengamos para logro la cobertura universal. Esto es muy parecido a lo que veíamos en pensiones también. Tenemos modelos centralizados, modelos de libre mercado, que sería como el modelo residual. Deja que la gente, en base a su capacidad contributiva, decida. Tenemos modelos de seguridad social y tenemos modelos de Sistema Nacional de Salud. Entonces tenemos países, aquí tenemos Sistema Nacional de Salud en El Salvador. Eso no significa que haya una mezcla de los tres, ¿no? En el caso de Dominicana tenemos el modelo de seguro social, de seguridad social, pero el impacto del mercado, el poder del mercado es tan fuerte. La mitad de la cirugía, más de la mitad de la cirugía, se hace en el sector privado en Dominicana. Más de la mitad de las hospitalizaciones de cirugía en el sector privado. Las cuentas nacionales de salud, el sector que más crece, las cuentas nacionales de la economía, el sector que más crece el año pasado, que creció, fue el sector salud privado. La cantidad de inversiones, la cantidad de... Eso también lo que hace que fragmenta más los servicios, etcétera, etcétera. Pero coexisten y en este libre mercado, tenemos segmentación, población que paga 3 veces,
porque tiene un seguro, paga el seguro vía cotizaciones, pero tiene seguros individuales, privados, para poder complementar, y aún así tiene que pagar de bolsillo. En Dominicana creamos el Seguro Familiar de Salud en el 2001, y es Seguro Familiar de Salud para toda la población, en el 2001. ¿Qué significa? Que no importa el poder de pago, la capacidad contributiva, tenemos un seguro de salud. El subsidiado, que es financiado por el Estado, y el contributivo, con el mismo paquete. El tema del seguro es que define paquete explícito. Y aquí hay toda una discusión sobre tipo de cobertura explícita y no explícita. Hay países que explicitan su cobertura. Colombia es interesante porque vivió una transición donde las coberturas estaban explicitadas, ¿no? En el POS, el famoso Plan Obligatorio de Salud. ¿Ustedes recuerdan? Pero ¿qué pasó? Con el tutelaje, con el rol de la justicia, cuando la gente empezó a ir a la justicia, es decir, pero el POS no me cubre esto, ¿qué empezó a pasar? Hasta que vino la ley estatutaria y dijo todo entra. Pero todo entra siempre y cuando esté avalado por el sistema de evaluación de las tecnologías sanitarias. O sea, un medicamento entra en cobertura si el Ministerio de Salud, a través de su sistema de evaluación, dice ese medicamento puede estar, ¿no? En realidad todo entra, ya no hay pero tiene que estar avalado por los estudios de costo-efectividad del medicamento o la tecnología, el procedimiento, etc. Hay cobertura no explícita que usan muchos países, donde yo te doy todo, pero no te doy nada, lista de espera. O evaluación de tecnología sanitaria, que es el modelo que pasó ahora en Colombia. Entonces, en el Seguro Familiar de Salud, hoy día pasamos con una cobertura bastante alta, estamos llegando al 80% en Dominicana, donde la mitad de esta cobertura es subsidiada, la mitad, y la otra mitad, digamos el 55% es contributiva y el 45% subsidiada. Todavía hay brecha por quintil de ingresos, o sea, todavía hay brecha a los más pobres, pero es interesante, este es un dato muy reciente, que lo hicimos para esta presentación, sobre todo para ver la cobertura en adultos mayores, y en Dominicana, ese 77%, el problema está en los más jóvenes, donde la cobertura es mayor. En los adultos mayores, por ejemplo, 65 y más, la cobertura hoy día es de 99%. O sea, es bastante alta en Dominicana. Si es por cobertura, o sea, cobertura es, si es por afiliación, ojo, una cosa es afiliación, otra es cosa de cobertura efectiva. Tenemos el 99% de los adultos mayores en Dominicana. Pero ¿cuál es el problema en Dominicana? Que estamos gastando mucho en alto costo, en medicamentos, en cirugía, en estudio diagnóstico y muy poco en lo más importante, que es la atención primaria. Entonces, eso genera un problema de sostenibilidad en el sistema, porque en vez de invertir en la detección temprana del cáncer cervicuterino, invertimos en el cáncer per se y en la metástasis. Pero eso es porque el plan de cobertura explícita está estructurado de esta manera. Está mal estructurada. El plan de cobertura explícita debe estar estructurado en base a la atención primaria, como fundamento. Los servicios esenciales, sin copago. Y para definir cobertura explícita hay mucha discusión, porque debe ser costo efectivo, debe llegar a los más pobres, debe bajar gasto bolsillo. Entonces, de los desafíos que tenemos es que tenemos una cobertura explícita en Dominicana y en muchos países que no protege a los adultos mayores. Y con esto voy a terminar
la presentación. O sea, los países no pueden tener coberturas explícitas en base a un modelo de seguridad social en salud que no tenga cobertura diferenciada para los adultos mayores. Porque los adultos mayores tienen necesidades diferenciadas. Por lo tanto, el financiamiento y la cobertura deben ser diferentes. No podemos tener una misma cobertura para el mismo segmento de población. Porque en este caso en Dominicano lo que vamos a generar es alto gasto de bolsillo. Y vamos a generar más inequidad. Y vamos a generar menos años de vida saludable. Mientras la esperanza de vida sigue aumentando, pero tenemos menos años de vida saludable. Y ese es el gran, desafío que tienen los países. Cómo generar años de vida saludable en los modelos tanto de seguridad social, de coberturas integrales de salud. Hablé mucho porque ustedes no hicieron preguntas. ¿Dónde están las preguntas, comentarios? Ok. ¿Quién está primero? Y gracias por su exposición. Bueno, y realmente la parte de seguro social es algo muy inquietante, por lo menos en Nicaragua. Ahorita es un punto que ha llevado incluso 2 reformas este mismo año y la carga está pero muy pesada y muy seria. Pero yo pienso que todavía se le quedó un punto, que es el punto ético en el manejo del cochinito o del cochinillo. Y me gustaría conocer su percepción alrededor de esto, porque, por ejemplo, hasta el 2013 el sistema allá estaba con una tendencia creciente, sistema de fondos. 3 años después está totalmente en quiebra. Entonces pienso de que de nada sirve que alimentemos un cochinito que de un momento a otro desaparece. Por un lado, y por otro lado, que eso mismo que miraba en los jóvenes, que no hay nada atractivo, no hay una oferta atractiva hacia los jóvenes, debido a que se ha perdido la confianza en la administración de los fondos. De manera tal de que se dice que es mejor, digamos, lo que puedo hacer y puedo respaldar a mí mismo que lo que puedo colocar. Es más, hay un punto ahora que se ha generado alrededor de la desobediencia cívica, incluso para no aportar al mismo sistema. Es bien complejo, pero como usted dice, para el resto de países también es una bomba de tiempo. Entonces la tendencia está en que puedan observar y ver hacia atrás de lo que está pasando en países como Nicaragua, como Chile, y que traten de corregir ahora lo que se pueda hacer. Pero realmente esto requiere de mucha voluntad política. Entonces no es digamos, de aquellos que estamos sintiendo, donde nos está chimando el zapato, sino de meramente de voluntad para poder cambiar este tipo de cosas. Bueno, muchas gracias, Jeffrey, como siempre. Excelente presentación. Dejaste la sala bien edificada, pero a lo mejor con muchas interrogantes. Estado de ánimo tal vez positivo, otros negativos. Yo regularmente veo las cosas de diferente ámbito. El hecho de que estemos aquí discutiendo y hablando de ese tema, de la situación de seguridad social, de pensiones, de salud, del adulto mayor, yo creo que ya tenemos algún nivel de ganancia. Por otro lado, los movimientos que se están dando en los países no es accidental y es parte de lo que hay que hacer.
Hoy Nicaragua, Chile, mañana serán otros países. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque todavía los gobiernos quieren ser indiferentes al crecimiento poblacional y hacia dónde está la población. El crecimiento de los adultos mayores quieren ser indiferentes. Y no lo tienen colocado en la agenda real efectivamente, en toda la perspectiva, desde el punto de vista político. Entonces, por muchísimas razones, porque ya, por ejemplo, culturalmente no es una población que le va a beneficiar, en términos políticos, en términos económicos, etcétera, etcétera, sino que lo ven como un gasto y de manera tal vez negativa en términos económicos, porque no va a haber esa rentabilidad, esa rentabilidad, esa reinversión en ellos. Entonces, el término calidad de vida, mínimo de calidad de vida, en papeles tal vez se pueda colocar, pero si nos vamos a la realidad de ese sector informal que crece cada día más, tal vez no solamente República Dominicana, sino es la realidad de la región. La región tiene cuestiones muy similares, elementos muy similares, indicadores muy similares. Entonces, ¿qué es calidad de vida mínimo de un hombre o una mujer que no tiene de ingresos de pensión 100 o 125 dólares? ¿Qué es? ¿Qué es cuando realmente por sus mismas condiciones de vida no pudo tener otras condiciones de salud y que es el grupo poblacional que probablemente tenga mayor proporción de participación en enfermedades crónicas y en las enfermedades metabólicas por sus mismas condiciones sociales y económicas de vida que le tocó vivir? Entonces, yo creo que el desafío es grande, pero tú dijiste dos expresiones que son fundamentales y que ayer las colegas estuvimos conversando. Después de este curso, ¿qué hacer? Por ejemplo, República Dominicana y cada país. ¿Qué hacer? No irnos con toda esta información valiosísima que ha habido desde el primer día, llegar a nuestras oficinas, meterlo en una gaveta y se terminó el curso. No, yo creo que hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Y tú hablaste del pacto social y de la cohesión social. Yo creo que son dos expresiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta, porque este grupo tiene una gran responsabilidad y es de seguir abogando y defendiendo a esta población que necesita muchos actores que lo defiendan, pero nosotros tenemos un gran compromiso porque por algo nos hemos pasado una semana discutiendo y tenemos que ser proactivos de continuar esta lucha. Bueno, felicidades por la presentación. Creo que da una panorámica global y las tendencias que tenemos en el continente. Yo creo que la meta que debemos plantearnos es la cobertura universal de salud. Y para ello, recientemente se ha hecho un debate en la ONU sobre ese concepto y se ha sacado una importante resolución que está en inglés. Yo acabo de mandarle, para que tengan las últimas noticias sobre ese debate teórico, político y técnico sobre este tema, le acabo de mandar a Margot por Dropbox, por la nube, la carpeta con todo para que lo anexe y todos lo puedan tener. La declaración en inglés es la resolución que se tomó en el debate en el marco de la Convención de la ONU, ya no de la OEA, sino de la ONU. Y después hay una opinión técnica política de Hel Pesh sobre el enfoque que debería lograrse, y es interesante para que tengan el último top del debate global sobre este tema. Sin embargo, recogiendo las opiniones que planteó el compañero, creo que la realidad actual general que vivimos es que se siguen viendo los programas sociales como un gasto y no como una inversión, punto uno. Punto dos, importante es que la gente nuestra vive más en los pueblos, en los distintos países, y es cierto. Y podría dar una gran alegría ver que los modelos de desarrollo han permitido que vivamos más. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo vive nuestra gente después de los 60 años? ¿Vive bien? ¿Vive dignamente? Ese es el punto. Nuestra gente mayor sigue sufriendo y muriendo por enfermedades que sí tienen solución. Esa es la frase lapidaria de la realidad dominante en los sistemas de salud en general en el continente, salvando raras excepciones. Esa es la realidad.
Bien, ese es el capítulo de cobertura. En el tema de pensiones, vean qué curioso el ejemplo que se puso el magisterio, también de los médicos, pero el más fulminante es el del magisterio, ¿cierto? 100%. Les pregunto a todos y todas, ¿por qué los políticos cedieron al 100% de la pensión a los del magisterio? ¿Por qué? Los políticos ven que pueden perder votos y ¿qué hacen? Toman decisiones aunque no sean sostenibles, pero las toman. Claro, el magisterio contento, pero ¿y el resto del país y de la población? Ahora, dicen la mayor parte de políticos en los gobiernos de cualquier partido, no hay dinero, hay otras prioridades, pero vean, un pequeño abanico de cosas: evasión y elusión de impuestos, lavado de dinero, corrupción, que a los que se capturan nunca devuelven la plata y les hacen un juicio abreviado porque la justicia al descalzo se le aplica con la ley del talión y al poderoso se le interpreta la justicia para que con pocos años o trabajo social salga del problema, pero la plata nunca la regresa. Otro tema importante, los impuestos son injustos. Paga igual el rico que el pobre. Los impuestos justos serían impuestos progresivos que permita que de acuerdo con la realidad económica de la población así sea el impuesto. Esa sería la modalidad. Entonces, en realidad, tenemos un asunto de que dinero hay cuando no se roba, ¿de acuerdo? El pequeño ciudadano urbano-rural puede evadir los impuestos, no le cae encima, pero el que mueve muchos millones evade impuestos y además con la colaboración del sistema financiero. Esto es general, no hablo de República Dominicana, como una epidemia general que tenemos. Bien, entonces esto quería comentarles para decirles al final que tanto la cobertura universal en salud, como debe ser, y la van a tener en sus carpetas, el último grito sobre este debate internacional, como una pensión digna para las personas, para toda la ciudadanía, pero las personas mayores a partir de 60 ya se plantea este tema y esta necesidad solo se puede lograr, recuerden, con la organización, la unidad y una lucha creativa e inteligente frente a los poderes políticos que vean, que comprendan que además tenemos voto y que el voto puede cambiar la correlación política en cualquier país, en cualquier gobierno, en cualquier estado. Gracias. Acá una última intervención. Excelente, profesor. Excelente presentación, profesor. Una persona versada en la materia. Quiero apoyar todo lo dicho por el profesor con un recuento breve de dónde nació todo eso que él dijo ahí. Nuestra seguridad social. Es joven. Nosotros no teníamos nada. Aquí lo que había era el seguro social que databa del 48, era yo dije, para los trabajadores privados que tenían salario mínimo, tenían seguro médico, pero no así sus familiares, no así los trabajadores del Estado. Nosotros nos lo buscábamos con lo que existía, igual las médicas, un segurito ahí que uno pagaba uno mismo. Algunas empresas de grandes o descentralizadas le cubrían los seguros médicos a sus empleados. Nosotros teníamos cobertura de pensiones en lo que el sector público. El sector privado, si no lo indemnizaban al retirarlo, se iban para su casa. Los que no tenían convenios colectivos para esos fines, que eran la mayoría. Yo tenía un plancito con una clínica ahí de mala muerte para no coger por los hospitales siendo empleada pública en la parte de salud. Estábamos amparados por la ley 379 en pensiones con 20 y 60, 20 años de trabajo y 60 de edad. El resto no tenía más nada. ¿Qué pasa? El sector sindical, laboral, los legisladores, se estuvo buscando por muchos años la forma de cubrir la familia de los trabajadores, por lo menos con salud. Planes iban, planes venían, reuniones, conferencias, eventos, tutum. ¿Qué pasa? El parto
Se aprobó esta ley en el 2001. Eso fue lo que se pudo consensuar. Pero, el trabajador, su compañera y sus hijos de 1 a 10 que tenga, están cubiertos con una sola cotización, ¿eh? Ojo, yo cotizo por mi esposo y mis hijos, en caso que ellos no trabajen. Si trabajamos los dos, cotizamos los dos, se hace lo que se llama el núcleo familiar. Esos son los orígenes de nuestra seguridad social y cómo funciona. Yo le pregunto a mi hijo paga $200, vive en Estados Unidos, de seguro médico, y te cubre todo el proceso. Estoy creyendo que es igual que aquí. Dice, no, por ella tengo que pagar 200 más. Yo abro los ojos y digo, bueno, no se queja y se queja y se queja, pero cuando uno ve. Entonces, eso es lo que mínimamente tenemos, con sus luces y sus sombras. Nosotros acabamos de hacer un evento, la Dirección de Información y Defensa a los afiliados a la Seguridad Social, que hacemos anualmente para esta época, de evaluación y rendición de cuentas de cómo marcha el sistema. Porque la DIDA es prácticamente un sensor del sistema. Nos damos cuenta cómo andan las denegaciones de derechos, de qué se quejan los afiliados, qué les duele. Lo que permite al Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el organismo rector, tomar algunas medidas. Pero es lo que explicó el maestro ahí. Funcionamos con una dinámica para la población económicamente activa. Nuestro grave problema, la no económicamente activa, que es básicamente un problema de equidad social, distribución racional del ingreso. Ahí entran los niños, los adolescentes, los envejecientes, y esa desprotección de sectores a nivel social que padecemos. Entonces, tenemos luces y sombras, pero vamos caminando, vamos revisándonos. Nos dimos cuenta que ahora hay que hacer una alerta porque tenemos mucho del sistema chileno, pero el sistema chileno tiene una cobertura total. El sistema chileno es viejo. Al sistema chileno se pensionaba con un 100% y se lo quitaron. Entonces, ¿qué ha pasado? La población reaccionó, pero ven acá, yo tenía este filete y me lo quitaron. Nosotros tenemos que cuidarnos y lo vamos a hacer, seguro que sí. Seguro que sí, porque ahí el profesor lo esbozó, cotizaciones bajas, poco salario, pocas cotizaciones. Entonces, esos son los desafíos que vamos enfrentando y lo estamos haciendo poquito a poquito, porque acuérdense que somos tercer mundo. Entonces, ahí vamos, quise edificarlo un poco, lo que es la seguridad social y su dinámica de funcionamiento, que es para un sector productivo. El no productivo está dentro de la protección social, de las políticas del Estado, dentro del sistema subsidiado. Ya nos pasamos de tiempo, lamentablemente. No quiero terminar con una nota pesimista, pero sí hay que visibilizar las brechas de equidad que todavía existen en nuestro sistema, incluyendo Dominicana. Nosotros pudimos haber estado mucho mejor en el contexto de la reforma dominicana, mucho mejor, y no con tan pobres resultados sociales. Porque el problema es que las reformas se hacen es para impulsar la calidad de vida y los resultados sociales. Por eso es importante movilizar a la población, como decían los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Excelente tema. Bueno, pues recuerden que hoy tenemos el compromiso de cubrir el tema de... Exacto, entonces hoy nos toca hacer un par de sacrificios. El primer sacrificio es salir por 5 minutos al break y regresar rápidamente a tomar su traductor, ¿ok? Ya estamos ready porque tenemos que hacer demencia primero, agotar un primer tema en una parte, irnos a almorzar y volver entonces a poder cubrir todo el programa. Así que ya saben, esto es casi una sesión aeróbica.